Bueno, buenas tardes, público en general, también al invitado especial. El día de hoy celebramos el segundo día del National Chemistry Week, actividad organizada por la American Chemical Society y ejecutada por la ACS Student Chapter de la Universidad de Costa Rica. El lema de este año es rápido, lento, la química lo hace funcionar, haciendo referencia a las reacciones químicas. El día de hoy nos complace tener la presencia del doctor Ricardo Hidalgo González, el cual es docente de la Escuela de Química e investigador de CIPRONA, y el cual nos explicará los mecanismos de oxidación de hidrógeno por metaloenzimas, el cual fue su trabajo de doctorado. Recordarles también que la sesión va a ser grabada y posteriormente posteada en nuestro canal de YouTube de la Student Chapters de la Universidad de Costa Rica. Entonces, les cedo la palabra a don Ricardo y bienvenidos a todos. Muchas gracias, Dalvin. Bueno, gracias a todos los que vinieron y al grupo de estudiantes que está organizando eso. Yo me tomé la libertad de averiguar un poco qué era esta cuestión de la Semana de la Química, que se está haciendo, según entiendo, digamos, en otros países, digamos, en otros chapters de estudiantes, ¿verdad? Con el mismo tema, ¿verdad? Bueno, esto de Fast and Slow, de las reacciones químicas y demás. Entonces, bueno, los felicito a los estudiantes que están organizando eso. Me parece bastante bonito y bastante importante que participen de estos eventos y que también estén conectados internacionalmente, ¿verdad? Con otros estudiantes y que participen de estas actividades y que tengan así su pasión por la química y demás. Una cosa que voy a hacer es eh, darles a ustedes la oportunidad que si tienen alguna pregunta mientras yo estoy hablando, como somos un grupo pequeño, me la pueden hacer y no hay problema. El objetivo de la charla mía de hoy es un toque ambicioso en el sentido que lo que quiero lograr es explicarles a ustedes, que entiendo que la mayoría son estudiantes de química o estudiantes en general, digamos, cómo los conceptos que aprendemos en la carrera, que son básicos de la química, digamos, si tienen una aplicación en investigación, digamos, moderna, ¿verdad? Que se hace cuando uno lee artículos científicos o cuando publicamos artículos científicos, los conceptos de química que aprendemos en la carrera, ¿verdad? Los conceptos que aprendemos como estudiantes son aplicables a ese nivel, ¿verdad? Entonces voy a tratar de hacer un poco de énfasis en eso mientras voy explicando eh, mi presentación. Entonces yo voy a hablarles de el trabajo que hice en el doctorado, que tiene que ver con la oxidación de hidrógeno. Entonces voy a compartirles aquí la pantalla. Nada más me confirman, por favor, cuando ya sale. Ya estoy, ¿verdad? Compartiendo la pantalla, compañeros. Sí, ya se ve. Gracias, Frela. Muy bien, entonces, me gusta mucho el tema de lento rápido, porque al final muchas de las cuestiones en química tienen que ver en un nivel muy fundamental con la termodinámica y cinética, ¿verdad? Con que una reacción, digamos, que espontáneamente sucede o requiere energía para que se lleve a cabo, ¿verdad? Que si es endergónica o exergónica, pero también existen barreras cinéticas que hacen que algunas reacciones sucedan y otras no, ¿verdad? Y que eso tiene que ver con la rapidez o con la energía de activación, digamos, asociada a un proceso químico. Y bueno, siempre me gusta dar agradecimientos. Lo que voy a hablar hoy serían estas personas que fueron mis colegas de trabajo, mi supervisora, Kylie, bueno, era un co-supervisor que se llama Fraser Armstrong, y bueno, unos compañeros con los que trabajé, y bueno, en financiamiento sería Lincoln College, a la Universidad de Costa Rica y al MISIT. Lo demás tiene que ver con otras cosas. Ah, bueno, y en algunos experimentos que hicimos en el sincrotrón también. Esta gente de Diamond, que es el nombre del sincrotrón que está en Inglaterra. Muy bien, entonces, cuando pensamos en reacciones químicas, una de las reacciones más sencillas que podemos pensar es la reacción que tiene que ver con la oxidación del hidrógeno. ¿Verdad? El hidrógeno es la molécula más sencilla de todas y le puede oxidarse, digamos, en el caso más sencillo, formar protones y electrones, ¿correcto? Bueno, en este caso,
para balancearla, sería así. La molécula de hidrógeno tiene una entalpía de enlace bastante fuerte, es como de 436 kilojulios por mol. Si uno compara esto con otros enlaces simples, yo creo que la molécula de hidrógeno es la que tiene el enlace sencillo más fuerte. Entonces hay como mucha energía asociada a este enlace sencillo hidrógeno-hidrógeno. Obviamente, por ejemplo, si pensamos en una molécula como el nitrógeno, que tiene enlace triple, que anda por encima de 900, la energía de ese enlace, pero es un enlace más fuerte, ¿verdad? Como enlace sencillo, la molécula de hidrógeno es, hasta donde yo conozco, digamos, la que tiene el enlace más fuerte. Entonces, normalmente, el hidrógeno, yo puedo tener hidrógeno gaseoso en un globo con oxígeno, y esa reacción es reacción de combustión, digamos, del hidrógeno, ¿verdad? Hidrógeno más oxígeno para producir agua. Es una reacción que debería ocurrir espontáneamente, pero no sucede, ¿verdad? Yo puedo tener una mezcla de hidrógeno y oxígeno en un globo y no va a suceder nada, porque requiere, ¿verdad?, esa reacción de una energía de activación. O sea, es un proceso muy lento, no va a ver que se forme ahí el agua solo, salvo que, digamos, con una llama yo le prenda fuego a eso, entonces ya se ocurre la reacción que es exotérmica y demás, pero requiere como un empujoncito, ¿verdad? Y eso tiene mucho que ver con qué es la catálisis, ¿verdad? El proceso tiene que ser estimulado de alguna manera porque tiene una energía de activación alta. Entonces, cuando hablamos de catálisis, lo que queremos es que la energía de activación asociada a una reacción química la podamos disminuir, ¿verdad? Entonces, eso va a hacer que la reacción suceda más rápido que lo que normalmente sucede, digamos, en esas condiciones estándar. Parte de la importancia del hidrógeno, ¿por qué estudiar el hidrógeno? Que es una cuestión tan sencilla, mucho tiene que ver con energía. Por ejemplo, esto que les estoy mostrando aquí es una celda de combustible, ¿verdad? Que lo que hace es combinar, como estamos hablando antes, hidrógeno más oxígeno para formar agua. Entonces, en esta sección, ¿verdad? En el ánodo, vamos a tener una reacción donde el hidrógeno lo vamos a dividir en protones y en electrones. Y los electrones van a fluir por este cable de aquí, ¿verdad? Y aquí es donde se va a producir la energía eléctrica que se va a utilizar, no sé, para encender un bombillo, lo que fuera. Y los protones van a cruzar del compartimiento del ánodo, que es este de aquí, a través de una membrana de intercambio de protones y se van a combinar en este otro electrodo con el oxígeno, ¿verdad? Y aquí ya va a suceder la reacción donde se combina el oxígeno con los electrones y con los protones para formar el agua. Y como esa reacción es exotérmica, la energía que se produce en términos de la corriente eléctrica que pasa por el cable se puede utilizar para realizar trabajo, ¿verdad? En eso consiste una celda de combustible. Yo, bueno, personalmente yo no creo que el hidrógeno vaya a ser, digamos, el combustible del futuro, pero sí es una tecnología que aún se considera, digamos, como una fuente, bueno, no como una fuente renovable, sino como un vector de energía renovable. La energía últimamente tiene que venir de otra fuente. En términos de la vida, ¿verdad? Y esta reacción del hidrógeno, existen microorganismos. Este microorganismo que se ve aquí a la derecha es una bacteria que se llama Ralstonia eutropha. Y resulta que este microorganismo puede, digamos por así decirlo, comer hidrógeno y puede utilizar el hidrógeno como fuente de energía y de electrones. Entonces tiene aquí, esto sería como la membrana, ¿verdad? De la bacteria. Y en esta membrana existe una proteína, que es esta de aquí, que se llama hidrogenasa. Esta proteína logra romper el hidrógeno, producir protones y que los electrones se transporten a lo largo de la membrana. Por aquí se van transportando los electrones. Entonces vean que tenemos un caso análogo a una celda de combustible, ¿verdad? Clásica, como la que vimos antes, con un electrodo donde se combina el hidrógeno y el oxígeno para producir energía eléctrica. Y aquí podemos ver que los microorganismos utilizan un mecanismo similar, en este caso Ralstonia eutropha, para producir energía oxidando hidrógeno. Separan el hidrógeno ahora en protones y electrones, envían los electrones en esto que se llama una cadena de transporte de electrones y utilizan esos electrones en movimiento, esos electrones que se mueven
a favor del gradiente termodinámico para producir energía, que en los organismos vivos la energía es el ATP, que viene aquí, o la molécula que se utiliza como intercambio de energía. Y finalmente, también producen agua, ¿verdad? Combinándolo con oxígeno, los protones que se produjeron de ese hidrógeno cuando se separó en electrones y protones, se combinan con agua y se produce energía. Entonces, en términos energéticos, existe un interés en estudiar el hidrógeno, ¿verdad? Y cómo el hidrógeno se puede formar en sus componentes de electrones y protones. Por otro lado, el único, o sea, no es la energía, digamos, la única manera o la única razón por la cual esta reacción es importante, sino que también muchas reducciones que son de importancia ambiental, ¿verdad? Aquí tenemos en el lado izquierdo, tenemos lo que se llama el proceso Haber-Bosch, ¿verdad? El proceso Haber, donde lo que se está haciendo es combinando hidrógeno y nitrógeno para formar amoníaco. Esto sucede en un catalizador de hierro, ¿verdad? Donde dice aquí el catalyst beds, sería un catalizador de hierro que logra a temperaturas muy altas y a presiones muy altas, logra que se pueda reducir el nitrógeno utilizando hidrógeno. Ahora, el hidrógeno, como son protones y electrones, es una manera de tener equivalentes de reducción. Entonces yo puedo reducir el nitrógeno utilizando la molécula de hidrógeno. Esta reacción requiere de mucha energía. Y el proceso Haber-Bosch es un poco no amigable con el ambiente en el sentido que las presiones tan altas y las temperaturas tan elevadas que requiere es un problema, ¿verdad? Entonces requiere que hayan soluciones para esto. En la naturaleza, sin embargo, ocurre una reacción análoga en una enzima que se llama nitrogenasa. Y la nitrogenasa logra utilizar nitrógeno, ¿verdad? Para producir amoníaco. También necesita protones, necesita electrones, necesita energía. Aquí como energía. Resulta que también libera hidrógeno. Pero vean que aquí tenemos en esta reducción que es energéticamente muy eficiente, que se hace con un catalizador de hierro y molibdeno, que es una estructura, un clúster metálico que se ubica dentro de esta proteína. Vean que la química del hidrógeno, de separar el hidrógeno en sus componentes, protones y electrones, es muy importante para reducir nitrógeno amoníaco. Entonces vean que la naturaleza ha logrado diseñar un sistema en el cual si separamos el hidrógeno en protones y en electrones, podemos realizar reducciones que normalmente son energéticamente muy costosas o que tienen también barreras de activación muy altas. La nitrogenasa realiza esta reacción a temperatura y presión atmosféricas. Y entonces es importante saber cómo es que esto sucede y mucho tiene que ver con esta manipulación energética de los protones y de los electrones. Otro ejemplo, digamos, que tiene que ver con la reducción de dióxido de carbono que tenemos en la naturaleza. Este sistema de arriba es una enzima que se llama formato deshidrogenasa y la reacción que cataliza es la de dióxido de carbono, lo combina con 2 protones y con 2 electrones para producir el formato, poner aquí como ácido fórmico, ¿verdad? Y ya eso es una molécula con la que se puede hacer mucho. Entonces, en términos de fijación de dióxido de carbono, cuando hablamos también de problemas ambientales, de que tenemos que fijar el dióxido de carbono, la manera de fijar el dióxido de carbono es que hay que reducirlo. Ahora el dióxido de carbono, el carbono está en estado de oxidación +4 y se requiere de protones y electrones para transformar eso en moléculas que podamos utilizar como combustibles, como plásticos para síntesis y ese tipo de cosas. En esto de abajo lo que tenemos es como la membrana tilacoide de un cloroplasto, donde inicialmente se logra separar el agua en oxígeno y protones y electrones, los cuales después se van a utilizar para reducir el dióxido de carbono. Entonces, esta reacción
que les estoy hablando de hidrógeno para producir protones y electrones es muy importante. Entonces, durante mi doctorado, lo que yo hice fue estudiar el sistema biológico más sencillo donde esta reacción ocurre. Y vean que todos estos sistemas que hemos visto hasta ahora tienen que ver con metales, ¿verdad? Y la manera en que ciertos catalizadores metálicos o ciertas estructuras metálicas pueden ayudar a que estas reacciones ocurran de una manera rápida, ¿verdad? Y que no tengan requerimientos energéticos o sobre requerimientos energéticos excesivos. Entonces, de la misma manera, ahora en que una batería se utiliza una reacción que es espontánea para que los electrones fluyan a favor del gradiente termodinámico y eso produce energía, lo mismo digamos nosotros, ¿verdad? En los organismos vivos, cuando uno está comiendo y eventualmente esos electrones terminan en el oxígeno, existe un flujo eléctrico dentro de los organismos vivos y ese transporte de electrones a favor del gradiente termodinámico es lo que permite que nosotros sobrevivamos, para que tengamos la energía necesaria para realizar las funciones que el organismo requiere. Y esto es cierto en cualquier organismo, ¿verdad? Una ballena, lo que fuera, en una bacteria, esto es así. El premio Nobel de la Medicina, Albert, no voy a atreverme a pronunciar el apellido, decía que la vida no es nada más que un electrón buscando cómo las reacciones termodinámicamente favorables de transferencia electrónica dan paso a la vida, ¿verdad? Y como en esta manipulación es que también podemos encontrar la solución a muchos de los problemas que como sociedad enfrentamos actualmente. Entonces, algunas bacterias, como les dije, como Ralston Eutropha, pueden utilizar el hidrógeno para llevar estos electrones que finalmente se combinan con el oxígeno produciendo agua y esa es su fuente de energía. La enzima, la proteína que se encarga de esta ruptura inicial de hidrógeno y que va a ser en lo que me voy a enfocar hoy, se llaman hidrogenasas. Entonces vamos a hablar un poco de eso. Y esta es la reacción que nos interesa. Vean que nosotros producir electrones y protones y saber cómo los podemos manipular es la manera en que podemos solucionar problemas como la fijación de nitrógeno, fijación de dióxido de carbono, que son ambientalmente muy urgentes. Entonces vamos a estudiar el sistema más sencillo en la naturaleza donde esta reacción ocurre y vamos a ver cuáles son las estrategias que tiene para hacerlo de una manera tan eficiente. Y la idea es que esto pueda inspirar a los futuros químicos, futuros ingenieros a desarrollar tecnologías que estén inspiradas en la naturaleza para resolver este tipo de problemas. Muy bien, la enzima en particular que vamos a hablar se llaman hidrogenasas de níquel y hierro. Las hidrogenasas, ¿verdad? Eso es una estructura de una proteína, ¿verdad? Que es un polímero de aminoácidos, que tiene así una estructura esférica. Y no solo van a ser aminoácidos los que conforman esta estructura química, sino que también vamos a tener unos pequeños agregados metálicos que van a ser muy importantes para la función. Vamos a tener aquí, esto se llama el sitio activo, ¿verdad? El sitio activo de esta enzima. Vean que tiene níquel, tiene hierro y también tiene estos ligandos que son un poco no convencionales, ¿verdad? Que tiene 2 cianuros y una molécula de monóxido de carbono como ligandos en este hierro. Y tenemos aquí 2 puentes tipo sulfuro donde está unido a un níquel. Y esto es lo que está dentro de la proteína. Y es aquí donde va a suceder la reacción que estamos investigando hoy con más profundidad. Estas otras 3 estructuras que están aquí son unos cubitos, digamos por así decirlo, que se llaman clústeres de hierro y azufre y funcionan en la naturaleza como cables moleculares. Entonces, de la misma manera en que cuando tenemos una celda de combustible requerimos cables para que los electrones se muevan, las proteínas tienen análogos en términos de función de estos cables, no son un cable en el sentido que no es una línea continua de átomos metálicos, pero sí son estructuras metálicas que están a distancias tales que la transferencia electrónica puede ocurrir de una manera rápida y los electrones pueden entrar y salir del sitio activo, que es este sitio de níquel y hierro. Entonces aquí tenemos la estructura. Tenemos el níquel, el hierro. Aquí esta posición X va a ser la posición en el sitio activo donde debe unirse el agua, el oxígeno, el hidrógeno para la reacción que nos interesa, ¿verdad? Y ese va a ser el sitio
de unión catalítico de interés. Muy bien, entonces esta enzima puede tomar el hidrógeno, separarlo, ¿verdad? En protones, ¿verdad? Entonces los protones salen y los electrones, ¿verdad? Viajarían a través de este cable, que es un cable molecular, hacia afuera, ¿verdad? Eventualmente, en lo que vimos antes, que era como una membrana de las bacterias, los electrones viajan ahí en la cadena de transporte de electrones para finalmente producir agua. Esta es una imagen como un poquito más sofisticada, ¿verdad? Por aquí entra, vean que la proteína tiene, digamos, conductos, ¿verdad? Tiene como tuberías o espacios por donde los gases pueden entrar, ¿verdad? Por aquí pueden entrar gases como hidrógeno, oxígeno, ¿verdad? Es un sistema complejo, ¿verdad? Que tiene su tubería y también tiene aquí como su cable, ¿verdad? Tiene como un cableado y un bombeo y funciona de una manera bastante compleja. Y aquí también tiene canales donde las moléculas de agua o los protones pueden salir, ¿verdad? Y esto es un compuesto químico, ¿verdad? Nada más que es muy grande, pero es una molécula muy grande, pero que tiene ya todos estos elementos de tuberías, cableado, está aquí conectado a otra estructura, ¿verdad? Que es la que va a utilizar los electrones en la función biológica que proceda. Y entonces es muy importante estudiar y muy interesante ver qué es lo que está sucediendo aquí para que, digamos, para que esta reacción se lleve a cabo con tal eficiencia. Resulta que las hidrogenasas inclusive pueden sobrepasar la actividad del platino. El platino es un elemento muy caro porque es muy escaso en la corteza terrestre y es el catalizador mejor que tenemos los seres humanos para en celdas de combustible llevar a cabo esta reacción. Pero vean que la naturaleza lo está haciendo con metales que son mucho más abundantes como el hierro y el níquel. Muy bien, entonces esta es nuestra enzima, la hidrogenasa de níquel y hierro, que toma el hidrógeno, lo separa en protones y electrones. Yo voy a hablar de la investigación que hice en el Departamento de Química de la Universidad de Oxford en mi doctorado entre los años 2012 y 2016. En años posteriores a eso me he dedicado a algunas cosas un poquito diferentes, pero como el tema eran reacciones químicas, esto me parecía que era un buen ejemplo de explicar la reacción más sencilla y que podemos aprender de ella. Entonces, vea que hasta ahora hemos hablado de, bueno, de catálisis, de equilibrio químico, de energía. Es importante ver también que como tenemos protones va a haber un efecto del pH. Estamos hablando de reducciones y oxidaciones y la ecuación de Nernst es la manera en que podemos entender eso. Entonces vamos a ir desmenuzando un poco estos conceptos. Los electrones de esta reacción se van al par redox biológico, que era ahí lo que estaba en la membrana normalmente. Pero resulta que uno puede colocar un electrodo, que un electrodo es básicamente una placa de metal, y uno puede entonces recibir esos electrones en un electrodo. Entonces yo puedo como pegar encima, ahora la hidrogenasa, esta proteína, a una superficie conductora y cuando ahí lo pongo a trabajar con el hidrógeno, puedo obtener una corriente eléctrica porque estoy aceptando y tomando los electrones con esta superficie conductora. A esta técnica experimental se le llama electroquímica de proteínas en film. Y es porque la palabra film sería como una película de proteína que se pone sobre una superficie conductora y uno hace experimentos electroquímicos en esa proteína. Vean que antes nosotros vimos que la hidrogenasa estaba como en la membrana, ¿verdad? Tenemos aquí la membrana y aquí estaba esta proteína. Y la razón por la que la hidrogenasa puede funcionar es porque la membrana, como hay gradientes iónicos a través de la membrana, existe un potencial eléctrico, ¿verdad? Que puede activar las proteínas. Entonces tiene sentido tomar la proteína, ponerla en una placa conductora y aplicarle potenciales eléctricos para ver, digamos, qué comportamiento tiene esta enzima. Entonces este es el experimento, digamos, como se ve en un experimento de electroquímica de proteínas en film, donde tenemos un electrodo, en el electrodo, ¿verdad? Tenemos pegada la proteína y esto va a estar en contacto con la disolución y los electrones pueden fluir entre el electrodo y la proteína. Cuando hay hidrógeno presente, entonces el hidrógeno, ¿verdad? Se va a
disociar, vamos a formar protones y los electrones van a viajar del sitio activo hacia el electrodo. Y esto se va a ver digamos, en el experimento como una corriente positiva. Esta corriente positiva que vemos aquí, esto es oxidación de hidrógeno. Esa corriente positiva. Yo creo que lo tenemos en función del potencial. Según el voltaje que yo le aplique a este electrodo, así como la actividad enzimática que yo vea en presencia del sustrato, que es el hidrógeno. Entonces, por ejemplo, en esta región, la corriente cero, ahí no está abandonada, ¿verdad? Cuando el potencial del electrodo está dentro de esos valores, no ocurre ninguna reacción química, pero si yo supero esos voltajes, comienzo a observar en el experimento que se genera una corriente, y es una corriente de oxidación que está asociada a los electrones que se obtienen del hidrógeno. Entonces vean que podemos medir la actividad enzimática viendo la corriente que se genera en el electrodo. Eso es lo que nos permite hacer esta técnica. Yo tengo una proteína, ahora que es este sistema muy complejo, este sistema catalizador complejo, y yo puedo medir directamente la actividad de esta enzima cuando la pongo sobre una superficie conductora y veo qué le pasa a la corriente en distintas condiciones. La única, digamos, desventaja, por así decirlo, aunque no es una desventaja, pero es porque los químicos siempre nos interesa saber estructuralmente qué está sucediendo. Ahora esa es la manera en que nosotros modelamos nuestras teorías de enlaces, si se rompe, por qué se rompe, qué le pasa al otro enlace, qué le pasa a los electrones. Entonces, el objetivo de mi tesis de doctorado había sido acoplar esta técnica de electroquímica a alguna otra técnica experimental donde podamos saber algo de la estructura, un poquito más de información acerca del sitio activo de esta enzima. Entonces era acoplar esta técnica que es electroquímica de proteínas en film con espectroscopía infrarrojo. ¿Y por qué espectroscopía infrarrojo? Y aquí vamos a hablar entonces de un tema también fundamental de nosotros como químicos, de los que seamos químicos, ¿verdad? Que es cómo la espectroscopía nos puede dar información estructural o electrónica de algún compuesto químico, ¿verdad? De alguna sustancia o de algún material. Si analizamos de nuevo el sitio activo donde está ocurriendo esta reacción, vemos que hay tres grupos, tres ligandos del hierro que son muy interesantes, que son los dos cianuros y el monóxido de carbono. ¿Por qué estos ligandos pueden ser valiosos, verdad? ¿Qué tiene que ver esto con la espectroscopía infrarrojo? Bueno, resulta que los estiramientos de los enlaces, ¿verdad? Carbono-nitrógeno y los enlaces carbono-oxígeno son muy intensos en el espectro infrarrojo. Y no solo son muy intensos, también la frecuencia a la cual estos enlaces vibran está directamente relacionada al ambiente electrónico en el cual estas estructuras se ubican. Eso, digamos, cuando han llevado, o los que no han llevado el curso de Química Inorgánica 2, ¿verdad? Ahí se ve cómo la frecuencia de estiramiento de estos carbonilos depende del estado de oxidación del metal. Y así se van a ir corriendo las bandas. Entonces vean que naturalmente ya el sitio activo de esta enzima nos está dando como una herramienta mediante la cual podemos evaluar qué está sucediendo. Porque si utilizamos espectroscopía infrarrojo vamos a poder ver estos estiramientos del cianuro y del monóxido de carbono. Recuerden que estos son diagramas orbitales moleculares que ustedes conocen, ¿verdad? Para el monóxido de carbono, y aquí tenemos a la izquierda lo que se llama la teoría esta de retrodonación, que tiene mucho que ver con el modelo de Duarchat-Duncanson, de cómo el modo de enlace entre bueno, en este caso entre el carbonilo y un metal, tiene dos componentes. Uno es la donación sigma, ¿verdad? Del monóxido de carbono hacia el metal, y el otro es la retrodonación pi de digamos, funciones de onda de tipo D en el metal a orbitales que son antienlazantes, ¿verdad? Estos orbitales de aquí, en el diagrama orbitales del monóxido de carbono, estos de aquí
son orbitales moleculares antienlazantes. Vean que aquí la contribución al enlace carbono-oxígeno, dice yo lleno esto de densidad electrónica, de esta contribución es antienlazante entre el carbono y el oxígeno. Entonces, cuando hay mucha retrodonación, el enlace carbono-oxígeno se va a debilitar y yo voy a poder detectar esto. Ahora si yo coloco, digamos, electrones aquí, de alguna manera, yo voy a poder observar esto en el espectro infrarrojo. Entonces, así se ve el espectro infrarrojo en esta región para el sitio activo de las hidrogenasas de níquel y hierro. Entonces, vean que aquí tenemos el monóxido de carbono, aquí tenemos dos bandas del cianuro. Ahora, estas dos bandas no es porque sean dos cianuros, ¿verdad? Estas, desde el punto de vista simétrico, eso es porque los cianuros van a tener estiramiento simétrico y otro asimétrico. Esas son las dos bandas, no es porque sean dos cianuros. El monóxido de carbono es solo uno, entonces solo tiene el estiramiento simétrico. Ahora no hay otro respecto al cual pueda tener un estiramiento asimétrico. Muy bien, entonces vean que un concepto tan sencillo como el que aprendemos en la carrera de química de retrodonación nos permite investigar a fondo este sistema enzimático tan complejo. Entonces, ¿cómo se logró este objetivo? Lo que utilizamos fueron nanopartículas de carbono en las cuales absorbemos estas enzimas, estas hidrogenasas, y colocamos un montón de nanopartículas sobre un prisma de silicio. Es esto. Eso es un prisma de silicio. Y esto puede funcionar, digamos, como un elemento de refracción interna en espectroscopía infrarroja. Entonces, vemos cuando un rayo infrarrojo rebota, obtiene información de lo que está sucediendo en estas nanopartículas de carbono. Y como estas nanopartículas de carbono son un material conductor, yo puedo conectar esto a una celda electroquímica y entonces, mientras hay conexión electrónica entre las nanopartículas de carbono y las hidrogenasas, simultáneamente puedo realizar espectroscopía infrarrojo y analizar qué está sucediendo con estos carbonilos y con estos cianuros para obtener información de la química que está ocurriendo dentro del sitio activo. A esta técnica, no sé, la gente en espectroscopía, a todos siempre le ponen como acrónimos raros. Entonces nosotros le pusimos a esta técnica este acrónimo bueno, construimos esta celda espectroelectroquímica, ¿verdad? Entonces es un reactor donde ocurre la reacción electroquímica, pero donde simultáneamente también podemos evaluar digamos, el espectro infrarrojo, ¿verdad? Entonces son los electrodos, tienen una entrada donde entran las soluciones con hidrógeno, nitrógeno, lo que uno quiere evaluar. Aquí adentro lo que tenemos es el prisma, ahora la conexión de los electrodos, la tubería por donde entra el disolvente y así. Entonces en esto consiste el experimento que yo hice, digamos, durante muchos años en mi tesis. Y esto está dentro de una caja seca, ahora está conectado a un portaestato y también a un espectrómetro infrarrojo para realizar los experimentos. Muy bien, así se ve ya en la vida real. Y esto es como las disoluciones. Aquí hay como gases. Aquí yo puedo burbujear hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. Y esto es una bomba que se encarga de transportar esa disolución hacia la celda espectroelectroquímica. Muy bien, entonces, ¿qué nos permite investigar esta técnica? Podemos hacer experimentos de tipo electroquímica, digamos de proteínas en film, y simultáneamente ver el espectro infrarrojo. Entonces podemos estudiar, ¿verdad? Analizar qué está sucediendo en términos de la catálisis mientras la catálisis está ocurriendo. Y eso es información muy valiosa, ¿verdad? Para estudiar por qué las reacciones químicas, en este caso, por qué esta reacción química, la más básica de todas, la oxidación de hidrógeno, ocurre más rápidamente o más lentamente, bajo qué condiciones, la estamos viendo. Mientras está ocurriendo la reacción, estamos observando qué está sucediendo en este sitio activo, ¿verdad? Entonces es un estudio fundamental de una reacción química, de la reacción química esta tan esencial que antes vimos por qué es importante entender cómo funciona. Entonces, según el voltaje que yo le aplico a esta placa conductora, este es el espectro que voy a ver, de nuevo. Ahora aquí estamos viendo el monóxido de carbono y aquí los cianuros. Y esos son los diferentes, esta estructura que se llama aquí níquel B,
son los diferentes estados de oxidación, por así decirlo, del sitio activo. Entonces, vean que aquí tenemos, bueno, el hierro siempre va a estar en estado de oxidación +2, este hierro va a ser de spin bajo, porque los cianuros y carbonilos son ligandos de campo alto, ¿verdad? Entonces, se va a mantener como un hierro 2 de spin bajo. Y entonces vean que las bandas se van moviendo conforme yo voy alterando el potencial de la estructura. Ven, aquí, vemos, yo voy bajando el potencial y veo nuevas especies. No voy a entrar porque aquí se ven 2 carbonilos, es porque hay diferentes estados de protonación, pero eso no es importante. Aquí veo como cambios en los espectros, ¿verdad? Cuando paso de un paso de potencial a otro y observo estas otras especies, níquel en oxidación +3, níquel en estado de oxidación +1, que es un níquel muy reducido. Entonces vean que ese níquel tiene, o sea, el corrimiento de la banda infrarrojo se corre muchísimo, a 1700, digo 1870, 60 por ahí. Y eso es porque el enlace carbono-oxígeno del carbonilo se debilita aún mucho más si el níquel está en estado de oxidación +1, ¿verdad? La densidad electrónica en el sitio activo es mayor, entonces por lo tanto se debilita aún más el carbonilo, entonces vemos su estiramiento a frecuencias mucho menores. Esto es vemos como una curva de valoración potenciométrica, ¿verdad? En términos del potencial de los diferentes estados de oxidación, estas especies, digamos, son como decir, los estados de oxidación de la enzima, estados de oxidación de la enzima, y entonces podemos ver que según voy variando el potencial, aparece un estado o desaparece otro, y este comportamiento es lo que uno esperaría según la ecuación de Nernst. Uno puede modelar este comportamiento con la ecuación de Nernst cuando tenemos transferencias de electrones asociadas a transferencias de protones. Y este es digamos, el diagrama de redox que pudimos investigar en esta proteína. ¿Ver? Entonces yo voy añadiendo, vean qué interesante, este sitio activo se maneja siempre en reducciones que tienen asociadas también transferencias de protones. Esas son las que nos interesan para reducir nitrógeno amoníaco, para reducir dióxido de carbono a cosas más útiles, formato, azúcares, ácidos grasos pequeños. Entonces ven, todas las oxidaciones o reducciones, hay transferencias de electrones asociadas a protones. Quiere decir que también, según como lo predeciría la ecuación de Nernst, esta distribución de estos sitios activos va a depender del pH, ¿verdad? Entonces aquí vemos cómo la distribución se corre. Según yo hago el experimento a pH 8, a pH 6, a pH 4, voy viendo el corrimiento de dónde van, de dónde se van viendo estos estados de oxidación, ¿verdad? La ecuación de Nernst nos dice de que puede haber una variación como de -59 milivoltios por unidad de pH cuando solo hay un protón, ¿verdad? Entonces, y esto es consistente con esto. Entonces vean que es una molécula muy compleja y muy grande y tiene un montón de cosas, pero se comporta como una cuestión química. Ahora, las leyes de la química, la ecuación de Nernst, dice, cumple siempre, ¿verdad? Lo que tenemos de acidez y basicidad de Bronsted también se cumplen. Entonces vemos como la distribución de los diferentes estados electrónicos del sitio activo de esta enzima tiene un comportamiento nernstiano, según lo que se puede predecir en esta ecuación que todos vemos en fisicoquímica o en química analítica, de la variación del pH con el potencial electroquímico de una transformación. Y esto también indica que el sitio activo, aunque está enterrado dentro de la enzima, es sensible al pH de la disolución. Claro, porque tiene canales a través de los cuales los protones y el agua pueden entrar y salir. Entonces, en el sitio activo, el mecanismo de oxidación del hidrógeno es el siguiente. Comenzamos con esta estructura, esta verde de aquí, donde tenemos níquel en estado de oxidación +2. Y vamos a añadir el hidrógeno. Ahora vean qué interesante. Voy a hablar un poco de esto también para hablar de lo que se llama, digamos, en lo que tiene que ver con química de acidez y basicidad de Lewis. Entonces, el hidrógeno hay dos maneras de romper ese enlace. Se puede romper homolíticamente, ¿verdad? Eso es separarlo en dos átomos de hidrógeno, o sea, protón-electrón, protón-electrón. Pero hay otra manera de disociar
el hidrógeno que es heterolíticamente. Yo puedo separar el hidrógeno en un hidruro y un protón. Y esta es la manera en que lo hacen estas enzimas. Esto que ven aquí es el mecanismo a través del cual, esto es un aminoácido que se llama arginina, que tiene un grupo guanidino aquí. Y vean que el grupo guanidino es una base. Y el sitio metálico, este sitio metálico, intermetálico, funciona como un ácido. Pero no pueden formar un adducto porque están en la proteína, digamos, fijos en ciertas posiciones. Entonces es un par de Lewis frustrado que se llama. Aquí está una base, aquí está un ácido. No pueden formar un adducto, pero si uno mete una molécula de hidrógeno entre esta base y este ácido, puede romper heterolíticamente la molécula de hidrógeno. Y esto que está aquí, esto es un protón que se va a la base. Y esto de aquí es un hidruro que se va al ácido de Lewis, ¿verdad? Y la química de pares de Lewis frustrados es muy rica, además puede ser con metales o sin metales. Es que existen restricciones estéricas que no permiten que se forme el adducto, pero entonces esa restricción estérica, esa tensión, si yo pongo una molécula de hidrógeno ahí, la pueden romper heterolíticamente. Muy bien. Entonces ya después vemos que hay oxidaciones sucesivas, donde vamos quitando electrones y protones, vamos formando estas diferentes especies, y finalmente volvemos aquí, y esto es el sitio, digamos, el ciclo catalítico. Resulta que este paso habían algunas preguntas, ¿verdad? De que si era que sucedía esta remoción de electrón y protón, si sucedía de una vez o si era concertada. Esto es, si sucede primero la transferencia del protón o primero la transferencia del electrón. Entonces, estos son los experimentos que hicimos, ¿verdad? Estos son los voltajes que se aplican y estas son las corrientes que se ven, corrientes, ¿verdad? Electroquímicas en diferentes voltajes en presencia de hidrógeno, y cuando no hay hidrógeno, cuando solo hay argón, no pasa nada porque tiene que haber hidrógeno para que la reacción ocurra. Entonces, esta técnica experimental nos permite ver en cada una de estas regiones, mientras se está produciendo esta corriente, yo puedo ver el espectro infrarrojo. Mientras se está produciendo esta corriente, yo puedo ver el espectro infrarrojo, y también en esta, donde parece que hay como un cambio. ¿Okay? Entonces, bueno, estos son los espectros que están mostrando solo la región del carbonilo. Y digamos, y así es como se ve el espectro infrarrojo en cada una de esas regiones. No lo vamos a analizar a profundidad, lo que me interesa es que vean que hay una gran cantidad de estados electrónicos disponibles, claro, porque el ciclo catalítico está ocurriendo. Ahora hay pasos que son más rápidos que otros y se puede hacer todo un análisis de cómo es que esto ocurre. Entonces, analizando esto, ¿verdad? Analizando lo que pasa cuando no hay catálisis versus cuando sí hay catálisis, podemos ir distinguiendo qué especies del sitio activo hay, y esto nos da información del mecanismo. Aquí podemos ver, digamos, en estos sitios catalíticos, que hay mucho de la especie níquel R, que era esta especie donde se une el hidrógeno. Ahora, eso es lo que más vemos cuando hay hidrógeno y catálisis presente. Cuando vamos subiendo el potencial, también vemos un poco de esta especie de níquel en estado de oxidación +3 que tiene el hidrógeno, pero también vemos esta que es la más oxidada. Cuando los potenciales están muy altos, vemos el estado de oxidación que tiene espacio disponible para que entre el hidrógeno. Ahora, entonces estamos viendo cómo está eso ahí dando vuelta. Ahora vemos la presencia de todos los intermediarios en estas condiciones experimentales. Además de esto, vemos estas bandas, ¿verdad? Muy bajas en frecuencia, que tenían que ver con níquel en estado de oxidación +1. Y las vemos cuando hay hidrógeno hasta los potenciales muy altos, pero no cuando no hay hidrógeno. Entonces, esto nos da información de que este protón de aquí lo está tomando esta base para producir níquel 2, ¿verdad? Esto es, aquí está unido como hidruro, hidrógeno está unido como hidruro, pero ocurre lo que se llama una eliminación reductiva, ¿verdad? Que es que ese hidruro sale con protón y los electrones entonces van a quedar dentro del sitio activo, y esto es lo que causa ese cambio tan grande a frecuencias tan bajas de ese estiramiento del monóxido de carbono. Y ya finalmente, cuando sacamos este electrón y este protón, generamos el ciclo catalítico. También investigamos un poco la relación del pH entre estas dos especies, lo que llamamos níquel L
y níquel C, ¿verdad? Que son estas especies de aquí. Y resulta que es sencillamente un balance de protones. Es nada más que existe esta base que puede quitar ese protón, ocurre una eliminación reductiva, ¿verdad? Entonces el níquel cambia esta oxidación de +3 a +1 y eso es consistente con estudios computacionales que se han hecho y también con la frecuencia en el espectro infrarrojo. Y vemos aquí también un comportamiento que no es estrictamente nernstiano, pero yo creo que esto aquí lo que observamos fue un efecto cinético, pero vemos que conforme variamos el pH, si aumenta el pH, comienza a haber menos níquel C y más níquel L, ¿verdad? O sea, es como si el pH, cuando estamos en pH básicos, como si estuviéramos quitándole a la enzima dentro del sitio activo este protón, ¿verdad? Si yo pongo el pH básico, aunque el sitio activo está dentro de la proteína, logramos ir sacando ese protón, ¿verdad? Entonces es un equilibrio de pH bastante interesante, ¿verdad? Y esto indica de cómo está comunicado el sitio activo con la parte externa de la proteína. Estos son otros espectros de cómo se ve a pH 3 versus a pH 9. Muy bien, con respecto a al último paso, donde se ve que hay como una bajadita en la corriente, eso quiere decir que la corriente comienza a un valor, pero donde disminuye la corriente quiere decir que la actividad enzimática está disminuyendo. Entonces, cuando analizamos los espectros infrarrojos, de nuevo aquí solo estoy mostrando la región del estiramiento del carbonilo, vemos que surge una nueva especie que es la de níquel B. Y el níquel B es una especie inactiva. Entonces, es excesivamente alto, yo inactivo la enzima formando este estado de oxidación que no es activo o que se reactiva lentamente, ¿verdad? Como tiene ahí ese hidróxido, el hidrógeno no puede entrar, entonces la corriente va disminuyendo y esto sucede a potenciales, o sea, a voltajes muy elevados, muy oxidantes. Finalmente quiero mencionar algunos experimentos que hicimos. Estas enzimas tienen la capacidad de funcionar aún en presencia de oxígeno. Y esto es muy importante, se llaman hidrogenasas tolerantes al oxígeno. Y aquí lo que se ve, estos son corrientes, ¿verdad? Que cuando aplico un voltaje la corriente aumenta. Cuando meto oxígeno, aquí estoy introduciendo oxígeno, la corriente disminuye. Entonces yo puedo, de nuevo, como cuando va aumentando la corriente, disminuyendo la corriente, yo siempre puedo ir analizando qué está sucediendo en el espectro infrarrojo. Y vemos que también cuando el oxígeno ataca la enzima, forma el estado de oxidación, el níquel B, que es un estado inactivo. Entonces, esta es la transformación que está ocurriendo, que estamos detectando espectroelectroquímicamente. Bueno, aquí hay también un mecanismo de reactivación que no voy a mencionar, que tiene que ver con la capacidad de los cables moleculares de entregar electrones rápidamente al sitio activo. Entonces, en resumen, ¿verdad? Lo que les quería decir es que cuando uno combina dos técnicas, ¿verdad? Yo puedo estudiar un sistema muy complejo, pero aunque la reacción es relativamente sencilla, nada más la oxidación de hidrógeno, pero vean el montón de elementos que son importantes y que nosotros como químicos podemos entender, ¿verdad? Tenemos fenómenos de transferencia electrónica y utilizamos métodos y herramientas electroquímicas para estudiarlos y también nos estamos aprovechando de estos ligandos cianuro y carbonilo para entender electrónica y estructuralmente qué está sucediendo dentro del sitio activo para ir eliminando protones y electrones, ya sea sucesivamente o de una manera concertada. Y hasta aquí voy a dejar la charla. Muchas gracias por su atención. Si alguien tiene alguna pregunta o comentario, yo se lo agradezco. Eso sería. Bueno, Y si no, pues ya. adelante, profe. No, no, eso era. Es que como nadie preguntó nada, estaba diciendo que entonces ya terminé. Bueno, excelente, muchísimas gracias al profe por esta investigación. Verdaderamente está demasiado interesante el proceso de cómo puede utilizarse el hidrógeno. Entonces, para Yo no le recordarles, escucho a Dalvin. ¿Alguien lo está escuchando a él? No, como que se le pegó. Ok. Pero ok, de mi bien. parte, profe, quería decirle que de verdad me pareció demasiado interesante y quería darle las gracias. Con mucho gusto. Gracias a ustedes por la invitación, más bien.
Bueno, y no sé qué pasó, los anfitriones, Dalvin no se escucha y la otra muchacha Fiorella creo que tiene el micrófono apagado. Entonces voy a cerrar yo la sesión, no sé si es lo Ok, que me ya, toca, pero... ya se escucha. Ah, yo ahora sí le escucho, pero le escucho entrecortado. Sí, 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 ya, Este, ya. bueno, Ok, bueno, no, agradecerles a todos por la participación hoy. También recordarles las actividades que tenemos en redes sociales, como el concurso de dibujo, concurso de stickers, de póster, también para que estén al tanto de eso y para que también tengan las posibilidades de obtener algún premio. Así que muchísimas gracias a todos. La sesión queda grabada y después de la Semana de la Química será posteada en nuestro canal de YouTube de la ACS Student Chapter de la Universidad de Costa Rica. Así que agradecerles a todos por la participación. Al profe Ricardo, muchísimas gracias por ayudarnos con una semana de la química y que tengan una bonita tarde. gracias, hasta luego. Ok, súper bien, Fiorella nos fue. Voy a abrir la otra sesión también, ese creo que se le fue el Bluetooth a los audífonos como la batería, creo. Entonces, voy a terminar esto acá